Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy lunes y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Y es nuestro anhelo compartir una palabra que el Señor nos ha entregado muy temprano en la mañana, donde es nuestro anhelo utilizar las plataformas de esta red social, donde sabemos que se utilizan para otros fines, pero es nuestro anhelo entender que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y sabemos que en medio de tantas cosas que tenemos por hacer es necesario. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos comenzando esta transmisión. Hemos tenido algunos problemas para conectarnos, pero en esta hermosa mañana es nuestro anhelo reconocer que tenemos la oportunidad de utilizar una red social bien utilizada para nosotros predicar la palabra, porque reconocemos que en medio de tiempos postreros tenemos la necesidad de hablar la palabra y aumentarnos la fe unos a los otros. Fíjate que en esta mañana es para nosotros un anhelo muy grande que podamos entender que en medio de un tiempo postrero somos atacados a nuestra mente para que perdamos la fe, a que miremos a nuestro alrededor y nos desconectemos de la palabra que es lo que nos aporta fe, esa palabra poderosa que ella tiene la capacidad de penetrar nuestra alma, nuestro espíritu, y dice la Escritura que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos presentar este espacio y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Padre, porque eres fiel y verdadero, Padre, porque en esta hermosa mañana es nuestro anhelo poder compartir una palabra con nuestros hermanos, con nuestros. Es para nosotros necesario compartir la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Padre, en esta mañana toma control y dominio de cada una de nuestras palabras. Bendice a nuestra audiencia, Padre amado. Permite que sea tu palabra la que tome control. Y en esta mañana nosotros reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos, Padre, que fuera de ti no hay quien salve y que dependemos de ti. Así que, Padre, que tu palabra es enviada y hace lo que tiene que hacer para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, Madre. Dios te bendiga. Saludamos también a Norma Patricia Alvarado. Dios te bendiga. Y saludamos a nuestra hermana Yadira Lugo, que cada mañana pues tenemos la oportunidad de compartir a través de esta palabra. Fíjate que hoy en esta mañana hemos estado orando y la palabra que el Señor nos ha entregado la hemos tomado para nosotros, pero también la queremos compartir. Se encuentra en Segunda de Reyes. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín y nuestra hermana Evelyn. Buenos días. Estamos comenzando este espacio en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas, y luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite en todas sus vasijas, estas vasijas poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve y vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir con lo que quede. El Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos algo muy interesante
que hemos tratado de compartir en esta mañana con relación a lo que es la visión y a lo que es la vista. Fíjate que el apóstol Pablo en muchas ocasiones nos hablaba del enfoque de puestos los ojos en Jesús, y reconocemos que el autor de los Hebreos, ¿verdad? Que no sabemos, no se le atribuye a Pablo, no sabemos exactamente quién fue, pero dentro de aquel pasaje del capítulo 11 a los Hebreos dice que nosotros tenemos que tener nuestra mirada, ¿verdad?, en el Señor, y que es pues la certeza, la fe de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate que una cosa es que nosotros no veamos algo y otra cosa es que tú con tu espíritu lo estás viendo, y es que la fe puede ver en medio de la dificultad más grande, en medio de la limitación más tremenda, tú puedes mantener un enfoque creyendo con los ojos de la fe. Sabemos que la vista nos engaña porque muchas veces nosotros podemos ver a nuestro alrededor lo contrario a lo que tú estás creyendo, lo contrario a la palabra que te ha sido entregada. Y es que nosotros tenemos hay una complicación en medio del que quiere vivir por la fe al que quiere vivir por la vista. Vivir por vista te hará ver todas tus limitaciones. Vivir por la vista te hará paralizarte en ocasiones, que fue el caso de lo que le sucedió a esta mujer. Y dice la palabra que esta mujer era viuda. Era esposa, había sido esposa de uno de los hijos de los profetas, es decir, que su esposo tenía el conocimiento de lo que era la fe, de lo que era la Torá en aquel momento, el Antiguo Testamento. Y dice que ella fue a donde Eliseo, aquel profeta que pidió la doble porción que había manifestado el profeta Elías en su tiempo. Reconocemos por la palabra que la manifestación de la doble porción en Eliseo fue algo demasiado grande, porque vemos que se duplican los milagros en una mayor escala de los que había hecho el profeta Elías. Pero en el contexto de lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel se había dividido, ¿verdad?, en dos reinos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y sabemos que en medio de aquellos gobernantes, aquella monarquía, vemos en la palabra que aquellos reyes de la nación del norte, para evitar que el pueblo llegara a Jerusalén y hiciera lo que le correspondía, hacer sus sacrificios, ellos hicieron lugares altos. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y estamos hablando de la historia de Eliseo y la viuda. Y poniendo un poco de contexto, estamos diciendo que en la época que se está dando esta historia, vemos que la nación de Israel estaba bajo un gobierno de monarquía, donde pasaban reyes que gobernaban 10 tribus al norte y otros reyes que gobernaban las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Reconocemos por la palabra que dentro de aquella monarquía, que es el gobierno que se le llama aquel gobierno de reyes, que comenzó con Saúl, un rey que el pueblo pidió, pero que fue dejado, ¿verdad?, por Dios, porque el Espíritu de Dios se apartó de él por causa de que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Dentro de esta historia que tenemos de Eliseo y la viuda, vemos que es una situación donde el pueblo de Israel está dividido y donde la pobreza y las situaciones, las limitaciones. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Estamos conversando la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vemos en esta situación donde Eliseo manifiesta la doble porción, el doble de los milagros que había hecho Elías, lo manifestó Eliseo en el momento que le correspondió, porque él estaba avisándole al pueblo continuamente que tenían que arrepentirse, que tenían que volverse a Jehová, y era la manera de él mostrarle al pueblo
que Dios estaba llamándolos a arrepentimiento. Pero fíjate, vemos una viuda que teniendo conocimiento de lo que es la verdad, la vida de un profeta, ella sabía que su esposo había muerto y que dentro de la ley establecida para el pueblo de Israel, cuando había una deuda, a los hijos se los llevaban y como esclavos, ¿verdad? Para que ellos trabajaran de gratis para hasta saldar la deuda. Y vemos por la palabra del Señor que esta mujer estaba preocupada porque dentro de su cultura ella estaba quedando desamparada de la provisión del que fue su esposo y de los hijos varones que eran quien les correspondía tal vez sostener la casa de aquel tiempo. Y vemos que una cosa es tener vista y otra cosa es tener visión. Decimos por la palabra que andamos por fe y no por vista, porque realmente para nosotros es necesario entender que muchas veces tener nuestros ojos físicos te puede dar algún tipo, ¿verdad?, de visibilidad, y puede ser que tengas la vista, pero no andamos por la vista, andamos por la fe. Y es que tener vista y tener visión no es lo mismo. Es que tener vista te llevará en ocasiones a tú limitarte, a paralizarte, porque estás viendo frente a ti lo grande del gigante, lo grande de la montaña, y tal vez eso te paralizará. Y fue la situación que estamos viendo en esta mujer, que aún con el conocimiento que ella tenía de lo que era la palabra profética por causa del esposo, que aunque ya no estaba, ella en ese momento estaba paralizada, ella no podía ver los recursos que tenía, porque como te repito, una cosa es tener vista y otra cosa es tener visión. Cuando nosotros tenemos la visión, nosotros podemos visualizar en medio de las dificultades más grandes que el Señor va con nosotros y que el Señor es capaz de movilizar cualquier obstáculo que haya en el camino. Y fíjate que en esta mañana, mientras estábamos compartiendo esta palabra en nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros sabemos que en ocasiones nos proponemos una meta, en ocasiones proponemos hacer algo y comienza a haber tanta oposición que nosotros empezamos a detenernos porque nos sentimos fuera del plan de Dios por causa de las situaciones que enfrentamos. Pero yo quiero decirte que los hombres de Dios todos vivieron situaciones donde tuvieron que mostrar que realmente andaban por fe y no por vista. Es que en el capítulo 11 de los Hebreos vemos una serie de personajes que vivieron por la fe y que andaron por medio de la visión que le da el Espíritu, porque muchas veces la visión que tenemos en el Espíritu no cuadra con lo que ven tus ojos carnales, porque lo que ven tus ojos carnales tal vez sea la oposición, tal vez sean las voces contrarias que tratan de detenerte, y por esas razones que hacemos una distinción entre los que tenemos la visión y los que andamos con vista. Fíjate que se puede tener visión y no tener ojos. Tal vez no tengas los ojos físicos, pero tienes la visión en tu espíritu de que Dios está contigo, de que es Dios el que abre camino al andar, y esa palabra tocaba mi espíritu. Fíjate que ayer, cuando hablábamos también del cruce del Jordán, decíamos que cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos los pies en el agua, cuando nosotros mojamos nuestros pies para cruzar. Dios te bendiga, hermano David Torres. Buenos días, evangelista de la casa. Estamos compartiendo la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y estamos diciendo en la palabra que una cosa es tener vista y otra cosa es tener visión. Porque tener vista es probable que nosotros con nuestros ojos físicos podamos ver una distancia aproximada, y con los años, según van pasando los años, muchas veces vamos perdiendo la habilidad si no consumimos las vitaminas correctas, ¿verdad?, que aumentan tal vez esa capacidad de enfoque. Nosotros sabemos que normalmente vamos a desgastarnos y que normalmente vamos perdiendo un poco de visión. Pero fíjate, la palabra nos hace entender que hay una diferencia entre visión y vista, porque muchas veces nosotros, teniendo la vista, podemos ver claramente a distancia
Pero si no hay la convicción de la fe, si no hay la apertura a entender que muchas veces nuestros recursos no es necesariamente lo que tienes a la mano, realmente es tu tener en tu corazón la convicción de que lo que tú tienes el Señor lo multiplica. Y fueron lo que sucedió en medio de los milagros que acontecieron, que Jesús hizo de multiplicación, cuando aquel jovencito andaba con unos pocos peces y unos pocos panes, que fue lo que él pudo aportar, y aquello fue suficiente para que se multiplicara lo que Dios quería hacer en medio de aquella necesidad. Y es que cuando la multitud estaba siguiendo a Jesús en medio de aquel momento, el Señor tuvo compasión por causa de que ellos tenían unas necesidades. Habían seguido a Jesús por diferentes razones, pero verdaderamente tenían que entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga. No sé si están teniendo problemas, ¿verdad?, con el sonido. Esperamos que no. Hasta el momento pues estamos hablando la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Gloria al Señor. Y estamos diciendo en la historia que estamos hablando de Eliseo y de la viuda. Estamos diciendo por la palabra que había una situación que estaba trayendo problemas a una mujer. Y gloria al Señor. Ay, gloria a Dios. Gracias, Eric. Estamos hablando de una mujer que tenía una situación en su vida particular, y que aún ella teniendo el conocimiento, porque verdad había sido esposa de un hombre que era verdad de los hijos de los profetas, sabemos que en medio de aquella situación difícil que vivía la nación de Israel, donde estaba dividido, Dios usaba la voz profética, levantó hombres que tenían el oído muy bien puesto en el cielo y podían transmitir con su boca el mensaje de fe y de esperanza. Pero ¿qué le sucedía a esta mujer? A esta mujer, dentro de aquella vida que ella estaba llevando, había quedado viuda, y el haber quedado viuda la dejaba desprovista de lo que era lo material. Y yo quiero decirte que en ocasiones nosotros podemos tener alguna situación que se hace difícil, y es probable que nosotros en medio de nuestra limitación tengamos la urgencia de clamar al cielo, pero una cosa es tener visión y otra cosa es tener vista. Decía el autor de los Hebreos que andamos por fe y no por vista, porque muchas veces teniendo nuestros ojos físicos podemos tener la limitación de que hemos perdido la fe, la convicción de que es Dios quien multiplica nuestros recursos. Y dice la palabra que esta mujer, ella se acercó a Eliseo, dice, clamó a Eliseo diciendo: su siervo mi marido ha muerto. Ella sabía que había una relación de su ex esposo que había muerto con Eliseo, y dice la palabra que ella se acercó a Eliseo, y Eliseo era el autor, ¿verdad?, el que estaba reclamando la doble porción, que cuando leemos en estos libros vemos que realmente la unción que cargaba Eliseo era doble realmente, porque hizo muchos más milagros, ¿verdad?, de los que había hecho Elías. Y dice la palabra aquí que clamó a Eliseo diciendo: su siervo mi marido ha muerto. Y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Era la ley que operaba en Israel y que Moisés había dejado dentro de aquellas otras leyes escritas. Dios te bendiga, hermano Gilberto. Y estamos diciendo que esas leyes eran aplicables a los ciudadanos de Israel, y en medio de aquella dificultad, porque a todos nos puede llegar una dificultad en un momento dado, el hecho de ser hijos de Dios no nos exime de que vengan situaciones, porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y quiero decirte que el único que te da la visión de que estás en el lugar correcto, la visión de entera dependencia de Dios,
es que tengas al Espíritu Santo en ti para que puedas entender que con lo poco que tienes lo puedes multiplicar, que el Señor está a cargo de tus necesidades. Y dice la palabra que esta mujer le dijo a ella, le plantea a Eliseo, mis hijos se los van a llevar para poder cubrir la deuda. Fíjate, el problema era real. No decimos que el tener fe no ve que hay un problema. No negamos la realidad. Tener fe te hace entender que no tienes la solución en lo humano para el problema, pero te hace entender que si es lo único que tienes, si la fe es lo único que te queda, eso será suficiente para poder multiplicar la situación que estás enfrentando. Y dice la Escritura, entonces Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Y ahí vemos completamente la falta de visión que tenía esta mujer. Ella solamente estaba viendo con su propia vista la limitación que ella tenía. Y la carga que sentimos con esta palabra es que en ocasiones también nosotros, igual que esa mujer viuda, comenzamos a ver nuestros problemas como las limitaciones que tenemos. Y donde Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, estamos leyendo Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 y estamos diciendo que en ocasiones tener vista y tener visión, aunque parezcan similares, no es lo mismo, porque dice la Escritura que andamos por fe y no por vista, porque andar por vista nos hace ver las limitaciones que nosotros tenemos en lo humano. Sin embargo, muchas veces teniendo tal vez una dificultad para ver si en nuestro corazón estamos confiados de que lo que el Señor nos ha entregado, el Señor tiene planes y propósitos. Nosotros sabemos que nuestra entera dependencia de Dios te hará multiplicar lo poco que pareces tener. Y dice la palabra que Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Es decir, que la solución ella la tenía en su propia casa, pero no estaba viendo las posibilidades, porque cuando nosotros andamos en otra dirección y no la del Espíritu, vemos solamente nuestra limitación y no podemos visualizar que hay propósito en todo lo que Dios permite en nuestra vida. Y es esa la causa de nosotros traer esta palabra y nosotros entender que el problema el problema es real, el problema tal vez demandaba una acción inmediata, pero la palabra dice que esta mujer llegó hasta donde Eliseo, llegó hasta donde la voz profética, a donde la palabra que reconocemos que no había más que, ¿verdad?, algunas áreas escritas en aquel momento que ella no tenía las posibilidades de tener como nosotros la palabra de Dios escrita. Hoy nosotros podemos tener la palabra en nuestras manos, nuestro ejemplar y escrito en el corazón, y nos hace entender que cuando las cosas se ponen difíciles, tal vez estás viendo con tu vista, con tus ojos carnales estás viendo algo que te está limitando, pero no te está dando la visión. Dios te bendiga, Sandra Pizarro. Y es que tener vista no es igual a tener visión, porque cuando tenemos visión nosotros podemos ver que no es lo poco que tenemos, es que cuando lo ponemos en las manos del Señor, el Señor lo multiplica. Y ¿sabes qué te quiero decir, amado hermano y amada hermana, amigo y amiga que me escuchas? Que muchas veces nosotros fallamos al nosotros poner nuestra confianza en los recursos que tenemos, porque los recursos que tenemos, bien dijo el Señor, que no pongamos nuestra confianza en ellos donde la polilla o el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, porque nuestra entera dependencia debe ser del cielo. Y dice la Escritura que esta mujer pudo ir a la voz profética para que quedara registrado para nosotros en el día de hoy, en el siglo XXI. Hoy, después de tantos años, podemos leer que ella fue a la voz profética, y la voz profética, ¿quién era? Eliseo, ese profeta de la doble porción, donde dice la Escritura que él le dice, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva nada tiene en casa
casa más que una vasija de aceite. Dios te bendiga, Hernán. Buenos días. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Sabemos por la palabra que podemos estar viviendo momentos difíciles. Todos hemos pasado momentos de dificultad, pero una cosa es tener vista y una cosa es tener visión, porque cuando tenemos vista podemos mirar lo que está a nuestro alrededor y puedes describir lo que te rodea, pero cuando tienes visión, aunque te falte la vista, tú sabes que sabes, tú reconoces que el Señor está contigo, tú reconoces que el Señor proveyó en el pasado y que el Señor te va a seguir proveyendo de ahí en adelante. Por eso en esta historia vemos que una mujer viuda, Dios te bendiga, Franklin Vera, buenos días, leyendo Segunda de Reyes 4 del 1 al 7, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Ella tenía conocimiento de lo que era la voz profética. Ella se dirigió a Eliseo, el hombre de la doble porción, diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Había un problema, el problema era real. Ella sabía que había una deuda y que había una ley que decía que ella tenía que entregar sus hijos como esclavos para poder completar pagar la deuda. Y dice la Escritura que Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Porque en ocasiones la voz profética te guiará a que tú veas lo que tú en medio de tu dificultad tú tienes la respuesta a tu problema. Y dice la palabra que Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: su sierva nada tiene en casa más que una vasija de aceite. Esa actitud de limitación es el espíritu de pobreza que nos visita en ocasiones para que nosotros nos sintamos que no tenemos recursos. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que andamos por fe y no por vista, porque para nosotros los hijos de Dios reconocemos que el pan nuestro de cada día el Señor nos lo da, que el Señor perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice la palabra que esta mujer no podía ver sus posibilidades porque ella no estaba viendo con la visión correcta. Ella estaba mirando con su vista limitada. Y es probable que en esta mañana tú también estés dejándote amedrentar por causa de ese gran problema que lo ves tan grande y que sabes que vas a perder. Pero la palabra del Señor te dice claramente que si tienes la visión puesta en aquel que te puede socorrer, en aquel que te da todos los días tu aliento de vida, en aquel que te suple lo que te comes cada día, lo que necesitas, sabes que con eso es más que suficiente. El Señor suple toda nuestra necesidad. Y dice la Escritura que ella estaba convencida, porque ese espíritu de error que muchas veces nos visita nos pone amarras, nos pone cadenas, y el Señor dice en su palabra que Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia, que no hay necesidad de nosotros estar amarrados a un espíritu de limitación que te pone a verte de manera limitada. Y dice la Escritura que en aquel momento ella dijo claramente: su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. En la manera de ella expresarlo, ella estaba demostrando que tenía una mentalidad limitada. Ella no tenía la visión correcta, y eso es lo que acontece cuando nosotros nos desconectamos de lo que Dios tiene para nosotros, y nosotros sabemos por la palabra que es necesario que tú entiendas que Dios está en control. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide vasijas prestadas por todas partes a todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Es que en la acción, cuando tú te mueves, cuando tú crees en tu corazón y te movilizas hacia lo que tú estás creyendo, aunque los demás no lo vean, tú lo estás viendo, tú lo estás visualizando en tu corazón. Y yo quiero decirte que el Señor nos ha dejado la mente para que nosotros pongamos en nuestro pensamiento
esa meta realizada, eso que le estás pidiendo al Señor ya completado. Y en aquel momento dice, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Cuando tienes una mentalidad de dependencia de Dios, tú te movilizas y lo haces en fe, pides por todas partes, porque estás en la acción, escuchando la voz profética que te dijo que buscaras vasijas vacías. No podían estar llenas porque tenían que estar vacías para poder llenar con lo que Dios te está entregando. Y yo quiero decirte en esta mañana que el milagro de esta viuda, ella lo vio, ve y pide vasijas prestadas por todas partes, por todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas esas vasijas. El hecho de ella cerrar la puerta con los hijos que ella tenía, que eran los mismos que se iban a llevar aquellas autoridades en ese momento para ella poder cumplir con la deuda que tenía, era un elemento de seguridad donde Dios le estaba dando la convicción de que no pasaría nada. Ella, esos dos hijos que serían los que se llevarían las autoridades como esclavos, ella estaba cerrando la puerta, porque cuando cierras la puerta a todo aquello que es negativo, a todo aquello que viene a llevarte lo que el Señor te ha entregado, yo quiero decirte que cuando tienes vista, tal vez te ves limitado, caes en parálisis, en temor, porque te asustas. Pero cuando tú le crees a Dios, cuando tú sabes que el Señor te ha dado la visión, ella no estaba viendo que el recurso que ella tenía lo tenía en la casa. Ella no estaba viendo que había una posibilidad, y era que sus hijos, aquellos que serían esclavos para las autoridades a quien ella le debía, dice la palabra, fueron esos mismos hijos que ella los integró al propósito. Porque cuando tenemos la visión correcta, la gente que amamos los integramos al propósito de Dios. Y dice la palabra que aquellos hijos se quedaron con ella, y dice que empezaron a echar el aceite, poniendo aparte las que están llenas, y ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Fíjate que la acción de la madre era una de dirigir. Ellos traían las vasijas y ella las llenaba, y dice la palabra que cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, volvió a la voz profética, porque cuando el Señor te entrega una palabra, el Señor quiere que tú respondas por ella. Y dice la palabra que en aquel momento la voz profética, que era Eliseo, le dice, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir con lo que quede. Es que la bendición se extiende, no solamente para resolver el problema, sino para que pudieran vivir y descansar de lo que el Señor le estaba entregando. Y es que la palabra del Señor se hace real en nuestra vida, pero dice la Escritura que no podemos vivir por lo que vemos, tenemos que andar por fe y no por vista, porque la vista nos puede engañar, porque la vista es ese ¿verdad? Es un sentido que el Señor nos permite tener contacto con lo que nos rodea, pero en ocasiones, cuando nosotros sacamos la vista de nuestra fuente, nosotros nos desconectamos y empezamos a ver los problemas, los contras que nos impiden lograr lo que estamos queriendo hacer para la gloria de Dios. Yo quiero decirte que para Dios es importante que tú puedas vivir una vida de paz, que tú puedas vivir una vida de victoria. Por eso Él te ha provisto de todo lo que tú necesitas. Muchas veces lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos, y es que estamos tan desenfocados, estamos tan cargados por las acusaciones que el enemigo nos hace, que no podemos ver
las cosas que podemos hacer, y es necesario que tú veas que la voz profética, quien era Eliseo, le hizo saber a ella que sus hijos, aquellos que irían a pagar la deuda que ella tenía como esclavos sin recibir paga, eran los mismos que se integrarían al propósito de Dios para multiplicar aquello que tenían en la casa. Y es que la palabra dice que cuando tú ejecutas, cuando tú te mueves en fe, el Señor pone la parte que nosotros estamos necesitando, porque es que nuestro Señor es un Dios poderoso, es un Dios que suple toda necesidad, es un Dios que provee para nuestras situaciones. Por eso el enemigo de las almas no te puede detener, no te puede paralizar, porque Él te ha entregado, Dios te ha entregado una palabra, y solamente cuando la creemos nos movemos en fe. Y aquellas personas que están en nuestra vida, que tal vez sean tus hijos, sean tus familiares, que tienes que incluirlos en el plan, yo quiero decirte que el acto nada más de cerrar la puerta era una protección. El acto de cerrar la puerta para trabajar entre todos fue un acto de fe. Yo quiero decirte en esta mañana que sea cual sea tu situación sobre los tuyos, vea la voz profética, vea la palabra. Dice el apóstol Pedro que no tenemos una palabra más certera, más segura que la palabra escrita, porque la palabra que tenemos, el Señor la ha dejado ya en nuestro corazón para que nosotros la recordemos. Y en esta mañana la carga que sentimos con esta palabra es que tú entiendas que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es probable que no, porque las personas se desconectan de la fuente que es la palabra, y tenemos que volver a ella. Por eso la palabra te entrega esa fe, te da la fuerza para renovar el pensamiento, y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También dice el autor de los Hebreos que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso en esta mañana, casi mediodía, nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, en la noche de hoy estaremos celebrando un culto poderoso de noche de lunes de guerra. Es un culto muy especial donde adoramos al Señor, y el Señor se acerca a sus hijos, porque cuando clamas a Él, Él te responde, Él te oye. Por eso en esta hora nosotros te invitamos a que seas parte de la bendición que hace el Señor cuando tenemos contacto con Él. Cuando nosotros tenemos nuestro acercamiento a Dios, clama a mí y yo te responderé. El Señor es poderoso para responderte, y el Espíritu Santo que estaba en Elías es el mismo Espíritu que hoy nos mueve a nosotros a tomar las vasijas prestadas, no pocas, sino todas ahí, para que el Señor las llene. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú te puedas unir a la visión de que no es por vista, que es por la visión lo que el Señor te suple para tu situación. Dios te bendiga, Javier. Buenos días. Hemos compartido la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Una cosa es ver, tener visión, y una cosa es andar por vista. Cuando tienes la vista, te vas a limitar a tu propio esfuerzo humano, pero cuando tienes visión, vas a parecer absurdo, vas a parecer que estás actuando en locura, pero cuando le crees a Dios, sabes que el movilizarte a buscar vacías. Dios te bendiga, Jacqueline Cofresí, buenos días. Es necesario que entiendas que una cosa es la visión que te da el Espíritu, y otra es la vista que tenemos limitada. En esta hermosa mañana es nuestro anhelo que te unas a este en vivo, compártelo con alguien, porque las promesas del Señor son para sus hijos, y es que el Señor murió por todos nosotros, pero solo algunos han recibido el mensaje en su corazón, y la puerta tienes que abrirla. Hay una voluntad que tiene que ser ejecutada, y es nuestra decisión abrir la puerta, porque el Señor ha provisto todas sus bendiciones para nosotros, y en este día es nuestro anhelo que lo entiendas. Vamos a orar, y te invito a compartir este en vivo con alguien. Padre, en el
el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, amiga que se ha unido a este en vivo. Padre, gracias por tu palabra, esa palabra que ha tocado nuestro espíritu. Oh Padre, en esta hora, ayúdanos a tener la visión correcta, porque andamos por fe y no por vista. Oh Padre, devuélvele la fuerza a cada vida, Señor, que en este momento está viviendo un mal momento. Padre amado, reprendemos y echamos fuera todo desánimo, todo espíritu de error y proclamamos vida, Padre. Sabemos, Señor, que cuando nos acercamos a ti, a la voz profética, a tu palabra, Señor, tenemos el recurso, porque tú, Señor, nos das lo que necesitamos. Padre, la gloria es para ti. Oh Señor, dependemos de ti. Bendice a mis hermanos Reinaldo Ríos, Arlín Bravo, Jacqueline Cofresí, Javier Rodríguez. Oh Padre, mi hermana Yadira Lugo, Reinaldo Ríos. Oh Padre amado, gracias. Mi hermano Hernán Gabriel Martínez, también mi hermano Franklin Vera. Oh Padre, mi hermana Sandra Pizarro, también mi hermano José L. Cordero. Oh Padre, también te presentamos a mi hermano Gilberto Valentín, su esposa Evelyn, mi hermana Carmen Rita, Eric Soto y su esposa Dora, mi madre Antonia Ramos. Oh Padre amado, yo te doy gracias por cada vida que se ha conectado con nosotros. Y en este día, Padre, que bendice su semana, Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, compártelo en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que el cuerpo de Cristo sea agrandado y Él es la cabeza, nosotros una parte del cuerpo. La gloria para el Señor. Dios te bendiga. Buen provecho.